Saludos, mi nombre es Emily Ciprián y hoy les vamos a estar hablando acerca de la práctica de la glucosa en sangre en nuestra materia que es la fisiología humana 2, el laboratorio. Se debe tomar en cuenta que esta práctica fue realizada directamente en el aula con la maestra. En esta se realizó lo que fue una pequeña exposición donde se fue desglosando cada aspecto acerca de la glucosa y de cómo ésta interactuaba en el sistema humano. Y además se tomó a una persona como voluntaria o como asistente para poder realizar esta práctica. Primero que nada debemos saber qué es una glucosa o qué es la glucosa. Y es que es un azúcar simple que simplemente funciona como una fuente principal de energía para el sistema humano o para las células de nuestro sistema. También se debe tomar en cuenta los valores normales o básicamente el rango normal entre la glucosa en estado de ayuna y una en estado ya en el que una persona haya comido y haya pasado varias horas para medirse la glucosa. Los rangos normales son de 70 a 100 en ayunas y siempre debe ser menor a 140. Ya para que sea considerado como prediabetes, se debe de estar por encima de 140, y si se quiere llegar al punto de que si esa persona es o no diabética, se debe de tomar en cuenta si si ese rango sobrepasa lo que serían los 300 miligramos por decilitro. Entonces ahora se va a utilizar lo que sería una pequeña tablita que se va a presentar a continuación, donde tendremos todos los datos con respecto a la glucemia o la glucosa de nuestra paciente, de nuestra voluntaria, que se fue agregando en todo el experimento. En la primera parte de la tabla, en la primera fila, podemos observar que nuestra paciente en su glucosa basal tenía 86 miligramos por decilitro, pero para esto se debe tomar en cuenta que nuestra paciente no había comido nada desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, cuando se tomó la glucemia, eran las 3, y haberle dado lo que sería la ingesta de glucosa líquida, de la solución de glucosa, se esperó una media hora en la que nuestra paciente estaba tranquila y se le tomó la glucosa. El resultado fue que el glucómetro dio un 95 miligramos por decilitro de glucosa. Eso quiere decir que esa pequeña descarga de glucosa está en un buen rango, está dentro del rango, lo que quiere decir que nuestra paciente no tiene ningún tipo de afectación con respecto a la... Luego de esperar para tomar nuestro tercer resultado, luego de la ingesta de la glucosa, de la solución de glucosa, esperamos unas 2 horas y podemos observar que nuestra paciente tiene unos 109 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y esto lo que quiero dejar dicho es que en conjunto está trabajando el páncreas, está trabajando el intestino, está trabajando el hígado, y se está receptando, se está recibiendo lo que serían estas cargas de glucosa para convertirlo en energía que será procesada y será utilizada de nueva cuenta más tarde en el cuerpo. Debemos de tomar en cuenta con esta pequeña cronología con respecto a los resultados de qué es lo que debe de estar pasando. O sea, nuestro paciente debe de tener un aumento de su glucosa en el momento en el que se ingiere esta sustancia y que esta vaya bajando gradualmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que tomar como punto importante que esta nunca pasó de 140 miligramos por decilitro. Eso quiere decir que nuestro paciente está en totalmente un estado óptimo con respecto a su salud pancreática. También debemos de tomar en cuenta que los órganos están haciendo su trabajo, están haciendo su función de manera correcta, lo que quiere decir que no hay ninguna descompensación con respecto a algún órgano específico. Luego de esta primera toma, se esperó lo que sería una hora completa para poder verificar el estado en el que nuestra paciente está con respecto a su glucosa. Los resultados dieron que tenía un 113 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, lo que quiere decir que tuvo una descarga de insulina en el páncreas. Esto quiere decir que el páncreas está trabajando de manera rápida. Luego de haber analizado lo que sería la glucemia en nuestra paciente, se procedió a hacer otro tipo de experimento que sería la glucosuria. En este se va a tomar una muestra de las orinas de nuestra paciente y con unas tirillas con diferentes colores que detectan el azúcar o la glucemia en la orina. Entonces, los resultados de nuestra paciente con respecto a estas tirillas dieron negativo, lo que quiere decir que los riñones están teniendo un buen manejo, están teniendo un buen trabajo a la hora de reabsorber la glucosa. Entonces, ya como resultado de nuestra práctica, en conclusión, podemos observar que nuestra paciente o nuestra voluntaria está en un estado óptimo de salud, no sufre de ninguna patología con respecto a la glucosa en sangre, ya que todos los resultados o dieron negativo o simplemente estaban dentro del rango donde debería de estar a la hora de filtrar la sangre. Para este proceso, se necesitan lo que sería el glomérulo, se necesitan los túbulos proximales y los túbulos distales de nuestro riñón. Estos son los que se encargan de la filtración y de la reabsorción de las últimas partículas o las últimas moléculas de glucosa. Entonces, si dio negativo, como fue en el caso de nuestra paciente, de nuestra voluntaria, quiere decir que todo está trabajando de una manera excepcional, que todo está trabajando de una manera correcta, que los glomérulos y los túbulos están haciendo el trabajo que debe sin ninguna interferencia. Pero si hay, por ejemplo, que nuestra paciente hubiera dado positivo a la prueba de glucosuria, eso quiere decir que hay un daño a nivel hepático, a nivel pancreático, en el que hay tantas moléculas de glucosa que nuestro riñón o las partes de nuestro riñón no pueden manejarlo. O sea, lo que quiero decir es que a la hora de llegar a los glomérulos, estos no son filtrados de una manera correcta, y a la hora de pasar a los túbulos, tanto distales o proximales, estos no son reabsorbidos de una manera correcta. Por lo tanto, estas moléculas de glucosa se van a escapar, o sea, va a haber como si fuera una fuga de glucosa, y por eso se va a arrojar lo que sería el resultado positivo a glucosa en la orina. Entonces, estas pruebas que se realizaron en nuestra aula son simplemente para poder descartar o para confirmar un diagnóstico de
de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o prediabetes. E incluso se puede utilizar para lo que sería la resistencia de insulina o alguna